hablar ahora, después de unos minutos de publicidad, nuestro compañero Natanael Bello sobre esos índices, esos cambios de índices de mortalidad dependiendo de la zona en la que se vive, según los estudios, con Antonio Vergara. Muchas gracias. Continuamos hablando en ángulo abierto del sector sanitario, pero nos vamos a entretener y vamos a coger una reflexión que nos traen desde la Marea Blanca Gaditana, porque justamente este mismo mes, el 10 de octubre, se hacía público un artículo en Infolibre titulado Políticas sanitarias relacionadas con la mortalidad. Distintos firmantes, entre ellos, uno de ellos, nuestro próximo invitado, hacían referencia a 3 artículos, a 3 investigaciones, desde la más importante quizás, la base de todas ellas desde la Universidad de Oxford, y en relación con la mortalidad evitable, que ya decimos, hablaremos de en qué consiste ese término, y el aumento por la relación y por el apoyo de la sanidad pública en la sanidad privada, es decir, relacionan dentro de la defensa de los servicios públicos, pues relacionan el aumento de las muertes debido a políticas sanitarias que priman los conciertos o la privatización del sector sanitario. Y señalan directamente a esas políticas sanitarias que, bueno, que según los estudios, y ahora también veremos los datos, lo relacionan y defienden pues esa sanidad que creen que en una sociedad de mercado actual basada en conseguir los mayores beneficios económicos posibles para unas cuantas corporaciones, generalmente multinacionales, dicen no es un marco de gestión justo y adecuado cuando se trata de derechos humanos universales como la salud, la educación, la protección social, la priorización equitativa de los discapacitados y desfavorecidos. En el artículo también señalan que, bueno, que no todo debe enfocarse para la obtención de beneficio económico, cuando de lo que se trata es del desarrollo de todos los seres humanos sin distinción. Y vamos a entrar en detalles, en esos artículos, en esos datos que nos plantean, y agradecemos a Antonio Vergara que esté aquí esta mañana en Ángulo Abierto. Buenos días y encantado. Estamos hablando de un derecho universal. Vamos a primero, antes de entrar en los detalles de los distintos estudios, de un derecho universal y que evidentemente defendéis para todos, para todas, y que además lo consideráis irrenunciable. Claro. Yo creo que la aparición progresiva, porque estos 3 primeros artículos son los primeros, van a salir muchos más progresivamente. ¿Por qué? Porque la realidad es tozuda, ¿no? Y entonces esto abre, en nuestra opinión, un abanico de debate sobre sanidad histórico. Hasta ahora, las discusiones entre sanidad pública y privada, primero era que la sanidad privada era mejor, ofertaba más calidad. Después, cuando la sanidad pública demostró que eso no era así, pues empezaron a decir que era más eficiente, es decir, costaba menos. Nunca se ha demostrado, sino todo lo contrario. Todos los estudios dicen que la privatización sanitaria es más cara. No hay ningún estudio en los últimos 40 años que diga lo contrario. Y por lo tanto eran debates técnicos, sanitarios, es mejor, es más barato, más caro. Ahora se abre un debate diferente. Es que las personas se mueren antes, cuando se privatiza la sanidad. Y eso a nosotros, claro, en nuestra reivindicación, nuestro proyecto, que es la defensa de la sanidad pública en función de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, pues estos estudios pues nos animan a que tenemos razón, tenemos razones, y por eso no todo puede estar en manos del mercado, no todo se compra y se vende, sino en una sociedad que sea presentable deberían de haber derechos, entre ellos la salud, hay otros muchos, vivienda, trabajo, pensiones públicas dignas, etcétera. ¿Para qué? Para que los seres humanos más desfavorecidos no se mueran antes.
¿De qué estamos hablando cuando citamos esa expresión, muertes evitables? ¿Qué tipo de muertes hay y por qué estas se denominan evitables? Pues realmente nosotros sospechábamos estos resultados desde hace muchos años. ¿Qué significa muertes evitables? A medida que los servicios públicos sanitarios mejoran, no te olvides que la sanidad pública que nosotros defendemos no solo atiende a la enfermedad, sino que promociona la salud desde que naces hasta que envejeces. Te procura o te debe de procurar una vida más saludable. ¿Y con eso qué se consigue? Bueno, pues se consigue que en algunos países la vida media de supervivencia esté en los 60 y nosotros estemos en las mujeres en 87 y en los hombres en 85. ¿Qué ocurre cuando, y qué dicen estos estudios? Ese aumento de la edad de supervivencia, de la edad media de expectativa de vida, ¿es un milagro? No, es producto de un sistema sanitario, pero privado, no, público. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando el sistema público va disminuyéndose en favor del privado? Pues que las muertes aumentan. ¿Qué significa? Que la edad media de 86 pasa a 80, 70 y tal. ¿Y eso qué significa? Que la salud de la población es peor. Y esos estudios demuestran, no hay estudios que digan lo contrario, que la privatización mejora la salud, mejora la calidad, son más baratos. Entonces, realmente, el que honestamente accede a las evidencias que hay no puede defender la privatización. La privatización se ha convertido en un concepto ideológico. Es como si yo creo en la Santísima Trinidad. No está basado en ningún análisis ni en ninguna evaluación, ¿no? Y nosotros, que nuestro planteamiento es terrenal, no tiene nada que ver con la fe, sino con los resultados terrenales, pues sabemos que la potenciación de la sanidad pública mejora la salud y aumenta la edad de expectativa de vida. Y eso es evitable. Por eso decimos que son muertes prematuras y evitables. ¿Por qué? Porque si se hubiera seguido una política de salud mejor, el paciente o la persona, perdón, muere después. Y después otros aspectos más interesantes, años libres de discapacidad. No solo se mueren después, sino que una persona con 80 años está jugando al tenis. Cuando yo recuerdo que mi padre decía con 40, yo ya, ¿cómo voy a andar contigo, Antonio? Si yo soy... ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Salud. Todo eso beneficia nuestro posicionamiento y no lo contrario. Vamos a ver, el primero de los estudios, que quizás es el que tiene más peso en la defensa que estáis haciendo de esa teoría, y es justamente un estudio que se realiza en la Universidad de Oxford y lo que hace investigadores del Departamento de Política Social e Intervención de Oxford, y describe el Servicio de Salud británico, el Nacional de Salud británico, como que ha sido sometido a un progresivo proceso de privatización que fue potenciado desde el 2012. Políticas de Estado cuando el diagnóstico y tratamiento de muchos procesos y enfermedades eran realizadas por entidades externas con ánimo de lucro. Conclusiones. Bueno, pues desde el 1 de abril, según el estudio, ¿no?, de 2013, al 29 de febrero de 2020 se analizan esos resultados, más de 600.000 personas, y se comprueba que desde el 2013 las cifras anuales de muertes evitables, la que estabas diciendo, en Inglaterra, han aumentado, rompiendo la tendencia de descenso, de mortalidad observada en los 10 años anteriores. Es decir, eso está estudiado y entramos en más detalles ahora mismo, que nos puedes decir tú ahora mismo, en ese proceso, decisiones políticas que se toman, consecuencias directas en usuarios, en pacientes. Efectivamente. Una cosa muy importante que tengo que transmitir para aquellas personas que no estén habituadas a estos términos es que lo que estás comentando del estudio no es una opinión. No es que yo opine que se mueren antes. Los estudios científicos de los que estamos hablando siguen un método que es un método científico. Ese método científico se le exige unos criterios de rigurosidad impresionantes antes de salir publicado. Es decir, cuando se publica en la revista, y en la revista que estamos hablando es el Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas, está dentro de las 3 primeras revistas más importantes de biomedicina, antes de publicarse son analizados por 3 expertos mundiales
que analizan si el método es correcto, si la distribución es, si la cantidad de personas estudiadas es lo correcto, y terminan diciendo: yo no opino sobre los resultados, pero el método, el estudio es correcto. Por lo tanto, cuando un estudio científico dice algo, no es una opinión, sino son las conclusiones indiscutibles de un estudio científico. Bueno, pues dicho esto, lo que ha pasado es lo que tú estás diciendo. La edad de expectativa de vida era una, se privatiza el sistema sanitario militar, que era nuestro modelo, se privatiza y después de 15 años, pues la edad media ha disminuido. Pero no, claramente. Entonces nosotros, por lo tanto, decimos, esto es muy importante, y hemos invitado al jefe de ese departamento, el doctor Rips, que increíblemente, para nuestra sorpresa, porque estas personas son personas súper ocupadas, bueno, pues estoy encantado de ir a Andalucía y deciros nuestros resultados. Estamos a la expectativa de que nos digan el día que él puede venir para invitarlo. ¿Por qué? Porque queremos difundir los resultados de estos estudios. ¿Para qué? ¿Para tener una ganancia? No, nosotros no tenemos ganancia. Nosotros no perseguimos ningún interés material, sino queremos que los responsables sanitarios lean estos estudios, analicen sus resultados y digan: a lo mejor estamos equivocados con las políticas sanitarias privatizadoras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de muertes, no estamos hablando de más barato, más caro, y por lo tanto nosotros queremos que esto llegue a la sensibilidad y a la responsabilidad de los sanitarios. De los políticos sanitarios, perdón. Se habla de beneficios económicos, se habla de mercantilización de la salud, lo que venís planteando desde hace mucho tiempo, pero, Antonio, me niego a creer que haya una persona que esté en un despacho en X hospital diciendo: uy, voy a recortar de aquí que se me van a morir no sé cuántos pacientes y me voy a quedar con tanto dinero en mi cuenta a final de mes. No sé, ¿ese es el proceso? No, el proceso no lleva a análisis, sino el proceso tal como yo lo contemplo. Cuidado, esto es una opinión personal, ¿no? Yo tengo una serie de códigos que mi partido me impone. Es como, no sé, como en otras religiones, pues no se discute la fe o no se discute tal y cual, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo ir a decir: mira, tengo un planteamiento que he estado leyendo un libro de tal y lo de la fe es que... Entonces pues, ese hombre se pone nervioso y se va. ¿Por qué? Porque es un código, es un concepto, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el código? Que la privada es mejor, que la privada da más servicio, que la privada tiene mejores... Vale. ¿Y cuál es el otro? Que no se puede reunir a todo el mundo, que no se puede poner un pobre al lado de un rico en una misma habitación. Por favor, que claro que hay categorías, la vida es así. Hay pobres y hay ricos. El pobre es que no habrá trabajado suficientemente, etcétera, etcétera. Podría estar hablando en millones de años, ¿no? Y hay otro planteamiento que es más analítico, es más, no es tan... si yo estuviera recibiendo estudios que dijeran lo contrario de lo que yo te estoy diciendo, yo tendría que sentarme en mi casa y decir: yo no puedo seguir defendiendo la sanidad pública, es que resulta que se mueren antes, es que resulta que es carísima, es que resulta que no vale para nada, es que ¿Me entiende? Entonces, la cuestión no es... estos estudios lo van a negar, no es así, es todavía pronto, etcétera, etcétera. Entonces es un problema de planteamiento de responsabilidad ideológica. No es un problema de que yo piense, es que a lo mejor cuando tú crees que el parao... el parao no solo tiene una consecuencia económica, es que se mueren antes también, es que se llaman determinantes de la salud. Entonces, pero claro, si yo digo esto, dice: este hombre está todo el día pensando, está todo el día colgado, el mundo es así, ¿sabes? Entonces, el mundo del trabajo, los derechos laborales, los derechos a la vivienda, hay un concepto en que la vida es un comercio, y si tú tienes más dinero, pues extraordinario, y si yo soy un pobre, pues que me la avíe, yo no puedo poner la calefacción porque la... Y hay otro concepto que dice que eso no puede ser así. Puede ser así para hoteles, para yates, pero para la salud, para la comida, para la vivienda,
no debe ser así. Entonces es un problema de derechos. Hay algunos que pensamos que los derechos son irrenunciables y otros que el mercado está antes que los derechos humanos. Bueno, pues este es el planteamiento. No concibo que alguien activamente piense que está haciendo, pero eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Cuando han ocurrido masacres y genocidios masivos, ¿eran conscientes de...? Pienso que no, pero la realidad fue que hicieron mucho daño. Pues esto es un poco, no comparando, cuidado, sino que estos estudios deberían de indicarle al que está responsabilizado de la sanidad, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se puede evidenciar estos estudios en el día a día? Porque los datos, y además sobre todo están hechos también en Reino Unido, ¿cómo se puede trasladar a España y cómo se puede evidenciar en ese día? Es decir, si el estudio concluye que el apoyo, el concierto de la sanidad pública por parte de la sanidad privada pues reduce la esperanza de vida, produce muertes evitables, ¿cómo se evidencia en el día a día? ¿Cómo se traslada esos datos al día a día para que sea palpable? Pues es muy claro. Estos resultados, en mi opinión, y en la opinión de... Yo no he sido nunca un especialista en salud pública. Yo he sido lo que se llama médico asistencial. Yo veo a enfermos, ¿no? Pero hay una especialidad que se llama salud pública, epidemiología clínica, que son estos compañeros que nos dicen, mire usted, si su vivienda no es correcta y hay una humedad terrible, pues usted va a tener más bronquitis que yo. ¿De acuerdo? Entonces no todo es un fonendo, sino que la vivienda, el paro, la salud en general depende de muchos factores, ¿no? Bueno, pues estos señores que son especialistas, lo mismo que yo soy especialista en una cosa, ellos son especialistas en otra, nos dicen que la sanidad pública es mejor porque atiende a todos por igual, ¿vale? Y ahora dice, pero eso consiste... No, a mí me da igual que haya una sanidad privada y aquel que quiera, es como... a mí me da igual que alguien tenga un chalet con helipuerto. Lo que no puede haber es gente sin casas, lo que no puede haber es gente con casas precarias, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros no vamos en contra de la privada, sino a favor de la pública. Entonces, ¿estos estudios significan que las privadas son peores, que matan a las personas? No. Esto lo que significa es que cuando se disminuye la pública y aumenta la privada, como la pública se encarga de los enfermos más graves, porque la privada los más graves para ustedes, y se dedica a atender a los pobres, porque los pobres no pueden acceder a la privada, bueno, pues cuando disminuye la pública y aumenta la privada es cuando ocurre eso. ¿Por qué? ¿Porque aumenta la privada? No, porque disminuye los presupuestos en la pública. ¿Y cómo se concreta tu pregunta? Bueno, pues que la actividad de la pública cada vez menor, cada vez más te haces un TAC y te lo haces en una entidad privada. Pero no, progresivamente de forma impresionante. Endoscopia, cirugía, TAC. Entonces estamos vaciando la pública y aumentando la privada. Y ese vaciamiento de la pública es lo que hace que la atención de los sectores más desfavorecidos sea peor, porque hay menos medios. Hay otro estudio que respalda de blanco y negro, ¿no? De otra manera, pues lo que estáis diciendo y que os apoyáis en él. Segundo estudio que se realiza en Noruega por investigadores de la Universidad de Bergen y bueno, también habla de el análisis de cómo la continuidad de cuidados de los pacientes por el médico de atención primaria influye en la evolución de los mismos. Concluye y que se comprueba que con un mayor seguimiento de los médicos de atención primaria se asocia una menor utilización de los servicios de urgencia, también con menos ingresos hospitalarios y con una disminución clara de la mortalidad. Estamos hablando de un estudio que se realizó en Noruega con casi la gran mayoría de la población del país. Estamos hablando de 4,5 millones de personas y bueno, que es el seguimiento por parte médico mayor de 15 años se asocia con la disminución de la mortalidad en un 30%. En este caso es todo lo contrario, una asistencia de sanidad pública
sí mejora, en el caso de Noruega, y en este estudio sí mejora la calidad de vida. No es lo contrario, es la misma dirección. Bueno, la misma dirección, pero... Digo, el análisis, el estudio es distinto, pero realmente llega a la misma conclusión. Y estamos en lo mismo. La atención primaria no solo atiende a la persona enferma, insisto mucho en esto, sino la atención primaria, si tú eres diabético, tu hijo tiene posibilidades de ser diabético, si en tu familia hay muchos cánceres de colon, etcétera, etcétera. Pero es que te conozco a ti desde que naces, y si yo perduro hasta que te envejeces, vivimos juntos, te conozco a ti, a tu familia, las condiciones de tu barrio. Yo, como centro de salud, trabajo con el ayuntamiento en lo que se llama Plan Local de la Salud, porque en un barrio hay un problema de salud y en otro no hay. O sea, en el barrio de La Viña hay X problemas, en el barrio de Bahía Blanca hay otros problemas. Entonces, los centros de salud deben de saber los problemas de mi barrio, no los de la India, etcétera, etcétera. Bueno, pues este estudio, que como tú muy bien dices, está hecho por extraordinario tiempo, extraordinarias personas y método científico, antes de publicarse dice que si a mí me sigue una médica de familia una serie de años, a medida que aumenta el seguimiento de los años, yo vivo más, voy menos al hospital y voy menos a urgencias. Con lo cual, esta sobrecarga del sistema sanitario es producto de que, como yo no puedo ir fácilmente a mi médico de cabecera, me voy a urgencias. Lo llevamos diciendo hace 25 años. Por lo tanto, es organizar a tope el sistema de atención primaria, porque tiene consecuencias sobre la vida, insisto, no que es mejor, no, que se mueren más tarde y se mueren más sanos, ¿vale? Eso demuestra la enorme importancia de la atención primaria. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Pues que la atención primaria en nuestro concepto no existe. Yo tardo 10 días en contactar con mi médico de familia. El médico de familia me ve y me intenta atender por teléfono. Cuando finalmente puedo hablar con él, me deriva y tardo meses en que me vea el digestivo. Entonces, ¿qué significa? Que el sistema no funciona. Pero lo que yo estoy diciendo es un caso aislado, soy un alarmista. No, lo siento, es la realidad. Hablamos con los responsables y dicen, sí, hay algunos problemas. No está ahí en la realidad. Es que esto que yo estoy diciendo es la realidad. Que la atención primaria no funciona, la derivación a otras especialidades es exageradamente tardía y por lo tanto la sanidad pública no funciona. ¿Y qué hace el ciudadano? Pues se apunta a un seguro privado para que me vea a mi niño rápido. ¿Eso resuelve el tema de salud? Desgraciadamente no, por lo que estamos diciendo, estos estudios lo están demostrando. Y por lo tanto vamos a insistir en nuestros posicionamientos porque cada vez estamos más convencidos de que las evidencias son aplastantes. Sí, los datos, como dice, son aplastantes, contundentes, los estudios están realizados por expertos y además con respaldo científico. Eso es. ¿Qué ocurre en el otro lado? Porque la decisión o hay desconocimiento o hay interés en otros aspectos. ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás de toda esta situación que estamos viviendo? Bueno, pues lo que hay son intereses políticos. Vamos a ver, yo apuesto por una política, no niego esto. Es que lo obvio, no existe este debate que estamos teniendo, bueno, estos conceptos que deberían de ser parte de la actividad parlamentaria, quiero decir que estamos hablando de cosas muy importantes, pues no ocurre. No hay debate. O sea, a mí me encantaría discutir con el consejero de salud con diapositivas de esos estudios para que le dijéramos, hombre, tenga usted en cuenta estas cosas, hable usted con el autor de este, o sea, entérese bien si esto es algo realmente, pero esto es una ingenuidad. Ellos están instalados en unas políticas, por cierto, claramente relacionada con los impuestos. Claro, si yo cada vez gasto menos en sanidad pública, no necesito tantos impuestos. Y entonces la gente cree que los impuestos, y sin embargo lo que están diciendo, se están forrando con los impuestos, como si se estuviera quedando. Bueno, pues esta es la historia. La realidad se obvia, empiezo a plantear debates que no sé en qué consisten, que si los impuestos se los forran, en vez de decir, bueno, está habiendo una serie de evidencias que yo como responsable... Es como si yo pongo un antibiótico
nata y veo y me sale en esto que los pacientes se mueren antes y yo sigo con mi antibiótico. Pero hombre, estudia un poco porque es que estamos hablando de que se mueren antes. No estamos hablando de que a ti te gusta más, esta pared, el color, ¿sabes? Entonces, si yo soy una persona responsable, las evidencias científicas me tienen que hacer reconsiderar mi posicionamiento. Pero desgraciadamente la actividad política va por otros cauces. Se establecen debates que no le interesan a nadie, porque debates normalmente técnicos, porque resulta que no conocemos la cuestión de los impuestos, resulta que el IRPF son varios y yo me entero, pero la mayoría de la gente no sabe que hay varios, qué significa autónomos, es decir, son debates que la mayoría de la gente o lo sigue con fe. Es decir, yo me creo lo que dice este señor sin saber lo que está hablando y no hay realmente un debate de tipo, lo que estamos diciendo nosotros ahora es entendible. No hace falta ser médico para entender lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, la mayoría de los debates pues, son de un nivel es decir, hecho de forma activa, no es inocente. Hablo en una forma en que tú no me sigues y por lo tanto o me crees o no me crees. Entonces es un problema de fe más que un problema de debate político. Pues Antonio Vergara, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y sobre todo también si quieren leer el artículo publicado aquí en España, no los artículos originales que también vienen citados en este artículo en Infolibre, políticas sanitarias relacionadas con la mortalidad, que desde la Marea Blanca Gaditana han participado en la elaboración de este artículo y nos han venido a explicar y a detallar los resultados de esos estudios en lo que relaciona pues, sanidad privada con mortalidad, o sea, el uso de la sanidad pública, del apoyo, del concierto de la sanidad privada y datos que relacionan la mortalidad. Bueno, Antonio, vamos a despedir el programa